Si los electrones se mueven, deberían irradiar energía hasta que el movimiento se frene, ¿sí? Entonces, bueno, ahí había algunas cuestiones no explicadas, ¿sí?, por este modelo de Rutherford. La importancia del modelo de Rutherford fue que él planteó un núcleo que no estaba planteado en el modelo anterior, ¿se entiende? Entonces hubo un cambio radical con respecto a la idea del átomo. Pero Rutherford no fue muy claro en qué sucedía con los electrones. De hecho, esos son todos los inconvenientes que plantea este modelo. Él planteó el núcleo, los electrones girando alrededor, pero no dijo mucho más de los electrones. Entonces, es como que no quedaba clara esa parte, ¿sí? Vamos a ver que unos años después Bohr resuelve estas situaciones aplicando la teoría cuántica, ¿sí? Y aplicando la teoría cuántica de la energía que la propone Planck. Entonces vamos a ver un poco esta teoría cuántica que tiene que ver, Bohr tuvo en cuenta la teoría cuántica y también el conocimiento sobre la naturaleza de las ondas, ¿sí? El estudio de la estructura atómica, incluyendo la radiación electromagnética. Entonces vamos a ver un poquito de qué trata esta teoría, ¿sí? Como para poder ver cuál fue el modelo planteado por Bohr. ¿Qué es una onda? ¿Sí? Es una perturbación vibracional cíclica y por medio de esta onda se transmite energía. Y las ondas tienen ciertas características, como por ejemplo la longitud, la frecuencia y la amplitud. Y también la velocidad, ¿sí? Pero en realidad la velocidad va a depender del tipo de onda y del medio en el que digamos, por el cual viaja. Acá hay una onda y yo les mostré, les dejé acá más o menos para que vean a qué nos referimos. Fundamentalmente cuando hablamos de la longitud, ¿sí?, que es la distancia entre dos puntos iguales, ¿sí?, la frecuencia, que es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo, ¿sí? Es el número de ondas. Es importantísima la longitud y la frecuencia porque ya vamos a ver que de esto va a depender la energía, lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y la amplitud, ¿sí?, que es la distancia entre el medio, entre el medio, ¿sí?, y el valle o la cresta. Acá simplemente les dejo algunas ondas con distintos valores de longitud de onda, como para que vean cuál es el efecto que produce cuando tenemos una longitud de onda mayor o menor, ¿sí? Si el lambda, que es el símbolo de la longitud de onda, es mayor, fíjense que la onda es como que se estira más, ¿sí? Y acá va disminuyendo. Si la longitud de onda es menor, es como que es más cortita, ¿sí? Bueno, y acá con respecto a la amplitud. Bueno, con respecto a la radiación electromagnética, no los quiero confundir, ¿sí?, pero algunas cuestiones es importante que tengan en cuenta. Es la transmisión de energía radiante, ¿sí?, a través del espacio en forma de onda. ¿Qué es una onda? Bueno, es la oscilación de un campo eléctrico y otro magnético en direcciones perpendiculares y demás, pero no quiero confundirlo, ¿sí? Se pueden propagar en el vacío, esto sí es importante, y una característica común de las ondas electromagnéticas es la velocidad de propagación, ¿sí?, en el vacío, que va a ser este valor y que lo vamos a tener en cuenta porque ya vamos a ver que cuando calculemos, ¿sí?, la energía, vamos a tener en cuenta la frecuencia, la longitud de onda y también esta velocidad, ¿sí? Un poquito por eso estamos viendo de qué se trata. Cuando hablamos del espectro electromagnético, son el conjunto de ondas, ¿sí?, ordenadas por frecuencia o por longitud. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, en distintos tipos de ondas, qué frecuencia o qué longitud de onda pueden tener. Es importante que tengan en cuenta, igual ya lo vamos a ver en la ecuación, que a medida que la longitud de la onda disminuye, vamos a tener mayor energía, y ya lo vamos a ver. Con respecto a la luz visible,
La luz, cuando hablamos de la luz visible, hablamos de una pequeña región del espectro, ¿sí? Que está comprendida entre los 400 y los 750 nanómetros, ¿sí? En esa región vamos a tener todo el espectro de la luz visible. Y dependiendo cuál es la longitud de onda que tenga, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener una determinada energía en realidad, pero vamos a poder visualizar nosotros distintos colores, ¿sí? La teoría de las ondas electromagnéticas explica los fenómenos característicos de la naturaleza ondulatoria, ¿sí? Esta teoría afirma que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Si bien esta teoría ondulatoria no explicaba algunos descubrimientos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros. La radiación del cuerpo negro la vamos a dejar porque no nos vamos a meter en ese tema. Sí vamos a ver algo del efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos, ¿sí? Pero justamente como esta teoría ondulatoria no terminaba de explicar algunas cuestiones, esto obligó a que se elaboren teorías nuevas sobre la luz, ¿sí? Y acá va a aparecer la teoría cuántica de Planck, ¿sí? La hipótesis de Planck. ¿Qué decía Planck? Que los átomos se comportaban como osciladores que vibran con una determinada frecuencia, ¿sí? Y que la energía que emiten estos osciladores no es continua, ¿sí? Sino que es discreta, es decir, que está cuantizada, que existen pequeños paquetes de energía intercambiables, que es lo que él denominó los cuantos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué define él como cuánto? A ver, todo esto de la teoría cuántica, chicos, es muy complejo. Es importante que entendamos algunas cuestiones como para que podamos interpretar el modelo, los modelos que siguen, ¿sí? Que él le llamaba cuánto a esa mínima energía que se puede, como a un paquete de energía que se puede absorber o liberar, intercambiar de alguna manera, en forma de radiación electromagnética. Entonces, se propone esta ecuación, que es lo que yo les decía recién, que nos da cuál es la energía que tiene un cuanto, ¿sí? ¿Qué energía tiene un paquete de energía que él le llamó cuanto? Bueno, N, porque eran, digamos, el paquete de energía sería H, que es la constante de Planck por la frecuencia. Pero después pueden ser un paquete, dos paquetes, tres paquetes. ¿Me explico? Por eso aparece el N y N es un número entero, ¿sí? Entonces, cada paquete, el mínimo, es H por la frecuencia, ¿sí? Y a su vez, como podían ser 1, 2, 3, ¿sí? N paquetes, ¿sí? Por eso es que la energía siempre se emite en múltiplos. ¿Estamos? H a qué es igual, profe? H es la constante de Planck y es esta. Ok. ¿Sí? Es ese valor. ¿Por qué es ese número, una constante? La ¿Sí? constante de Planck. Sí. ¿Por qué es ese número? Porque, digamos, es una constante que él planteó para la energía mínima que podía tener el cuanto. Ah. ¿Estamos? ¿Qué es la frecuencia? ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia se va a relacionar, ya lo vamos a ver, con la longitud de onda y con la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, les cuento que hasta acá llega la grabación que yo les dejé en el aula virtual. A partir de acá les aviso que lo voy a grabar, así ya después se los puedo dejar a la clase grabada. ¿Estamos? Uy, dejé de compartir. Y no era eso lo que quería hacer. Lo que quería hacer era grabar. Bien. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es un efecto que se observa cuando la superficie de ciertos metales se expone a la luz, ¿sí? Y el metal libera electrones, pero se requiere de una frecuencia mínima para que esto suceda, que se le denomina umbral, ¿sí? El número de electrones
era proporcional a la intensidad de luz, pero no a la energía de los electrones emitidos. ¿Qué se encontró con este efecto? Que por debajo de la frecuencia umbral no hay emisión de electrones, ¿sí? Bueno, este era el experimento, ¿sí? Una luz con una determinada frecuencia cae sobre la superficie del metal y los electrones que se liberaban eran atraídos hacia el electrodo positivo, ¿sí? Y el flujo de electrones se registra con un medidor. Y lo que se observó era esto, ¿sí? Que el número de electrones era proporcional a la intensidad de la luz, pero no a la energía, y que por debajo de la frecuencia umbral no se emitían electrones. El efecto fotoeléctrico, puede ser explicado a través de la teoría ondulatoria. Los electrones se van a liberar, ¿sí? Con una energía cinética mayor a medida que la luz que incide se hace más intensa, ¿sí? Y los experimentos mostraron que la máxima energía cinética posible va a depender de la luz, va a depender de la frecuencia de la luz que incide, pero no de la intensidad. ¿Estamos? Entonces, se interpretó el efecto fotoeléctrico, se hace incidir una luz sobre un metal que libera electrones y se va a estudiar qué sucede, ¿sí? Y los experimentos mostraron que la máxima energía cinética que tienen los electrones que son desprendidos dependen de la frecuencia de la luz que incide, pero no de la intensidad. Ya vamos a ver específicamente a qué nos referimos con la intensidad. Cualquier radiación es capaz de arrancar electrones de la superficie si tiene la intensidad suficiente, ¿sí? Y los experimentos mostraron en este sentido que solamente cuando la radiación tiene una frecuencia mayor a la umbral, aparece el efecto, ¿sí? El último punto por ahí no es tan importante, un poco más complejo. Para arrancar los primeros electrones transcurre un pequeño tiempo que se le llama tiempo de retardo, ¿sí? Y los experimentos demuestran que los electrones se arrancan instantáneamente, ¿sí? Para explicar este efecto fotoeléctrico, Einstein, que es quien lo va a explicar, utiliza la teoría de Planck, ¿sí? Para explicar justamente este efecto. Einstein supone que la energía radiante que incide es una corriente de diminutos paquetes de energía. ¿Me van siguiendo? Entonces teníamos la teoría de los cuantos de Planck, ¿sí? Cuando se estudia el efecto fotoeléctrico, que es esto de que incide una luz sobre el metal y se le desprenden electrones, Einstein va a utilizar la teoría de Planck para explicar este efecto fotoeléctrico. Entonces, él supone que la energía radiante que incide en la superficie está compuesta por pequeños paquetes de energía y que cada paquete se comporta como una pequeña partícula de luz. Y a esa partícula de luz le denomina fotón, ¿sí? Entonces, los fotones son los paquetes de energía que están en la luz incidente. Cuando estos fotones chocan, ¿sí?, con los electrones que están en el metal, ¿me siguen? Los fotones, ¿sí?, son las partículas de luz que están en la luz incidente. Cuando estos fotones chocan con los electrones que están en el metal, hay si esa energía es suficiente para extraer los electrones del núcleo de los átomos del metal, entonces el electrón va a ser expulsado. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo dijo? ¿Puede repetirlo? Sí, ahí voy. Primero, Einstein lo que supone es que la luz que incide, ¿sí?, está formada por pequeños paquetes de energía. Por eso él considera la teoría de Planck. Cada paquete
de energía, se comporta, él le llama como una partícula de luz y le llama fotón. ¿Qué es el fotón? Son los paquetes, ¿sí? Son los paquetes, las partículas de luz, ¿sí? Cuando estos fotones chocan con el metal, ¿sí? Y el metal tiene electrones libres y le van a entregar energía. Si esta energía es suficiente, esos electrones van a ser extraídos del metal, arrancados digamos, del átomo. Entonces el electrón va a ser expulsado del metal. ¿Estamos? Profe, Sí, ¿cómo se llama ese proceso en el que el electrón es expulsado del metal? es el efecto fotoeléctrico. Ah, ok. ¿Estamos? Ese justamente es el efecto que se observó, que cuando incidía luz se arrancaban electrones del metal. Ese es el efecto. Ahora se estudian qué sucede, cuándo lo saca, con qué velocidad sale el electrón, pero el proceso en sí es el llamado efecto fotoeléctrico. Y ahí cuando se va un electrón, ¿cambia la composición química del elemento o algo parecido? Sí, digamos, porque van a salir electrones del metal, pero bueno, eso ya sería eso ya sería analizar qué le ocurre al metal. Y acá lo que se analiza es el efecto de cómo se arranca ese metal. Perdón, ese electrón, ¿sí? Ok. Entonces, se plantea que la energía de un fotón, y acá volvemos con esta ecuación, ¿sí? Se plantea que la energía de un fotón es igual a, digamos, se puede calcular a partir de acá, donde H es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la radiación, ¿sí? Entonces se explica con esta ecuación. Si la energía de los fotones es exactamente igual, ¿sí?, a la energía, ¿sí?, que, digamos, de enlace que tienen los electrones, estamos hablando de la frecuencia umbral, ¿sí? La luz tiene la energía suficiente para emitirlos. Hablamos de una frecuencia umbral, o sea, se necesita una mínima energía para poder arrancar esos electrones. Entonces, si la energía de los fotones incidentes es exactamente igual, estamos hablando de que estamos justo en la frecuencia umbral, pero esa luz va a tener la energía suficiente para emitir, para arrancar los electrones. Si la luz tiene una frecuencia mayor, cuando digo una frecuencia mayor, digo una energía mayor, porque acá vemos que la frecuencia es directamente proporcional a la energía, entonces los electrones no solo que son arrancados, sino que van a salir con energía cinética. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, bien. Y acá me parece que venían unos ejemplos, ¿sí? Yo creo que con este ejemplo, con esto, va a quedar un poco más claro, ¿sí? Acá tenemos la energía del fotón, ¿sí? La energía del fotón está compuesta, ¿sí? O a ver, el fotón tiene una determinada energía. Le llamamos energía cero, ¿sí?, a la energía mínima, a la energía umbral, ¿sí?, a esa energía mínima. Esta va a ser la frecuencia umbral, ¿sí?, por debajo de la cual no va a haber emisión, y esa es la energía cinética que va a tener el electrón emitido. ¿Estamos de acuerdo? La energía del fotón la podemos calcular como H por la frecuencia. ¿Estamos? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el metal es potasio, ¿sí? El potasio necesita 2 electronvoltios para desprender un electrón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa si en este efecto fotoeléctrico incide una luz, ¿sí?, una radiación que tiene una longitud de onda de 700 nanómetros? Yo con ese valor de 700 nanómetros puedo calcular la energía. ¿Por qué? Porque esta longitud de onda se relaciona con la frecuencia, ya vamos a ver, no se los puse todavía, pero en realidad la velocidad de la luz sobre lambda, o sea, C sobre lambda, es igual a la frecuencia, ¿sí? Ya se los muestro. Pero digo, cuando uno conoce la longitud de onda
o la frecuencia, uno puede calcular la energía a través de esta ecuación. Si la longitud de onda incidente tiene, por ejemplo, 700 nanómetros, estamos hablando de una luz que la vamos a ver de color rojo y que yo puedo calcular su energía y que es 1,7, ¿sí? ¿Qué ocurre en este caso? Y acá viene la cuestión importante. El potasio necesita 2 electronvoltios. Entonces, con 1,7 no va a haber extracción de electrones, no se va a ver el efecto fotoeléctrico. ¿Se entiende? Profe. ¿Sí? Supongamos ahora vamos a esta luz verde. Supongamos que se hace incidir una luz de 550 nanómetros. ¿Sí? Si yo voy y me fijo en la región del espectro, voy a ver que es la luz verde, y cuando se calcula, esto tiene 2,25 electronvoltios, ¿sí? ¿Qué significa? Ahora se superó la frecuencia umbral. La energía, eso, en realidad la frecuencia umbral me va a determinar una energía umbral. ¿Me siguen con eso? Cuando yo hablo de frecuencia umbral, esa frecuencia va a tener una determinada energía. Estamos hablando de la umbral, de la mínima, que acá se superó. ¿Estamos? Entonces, digamos, no solo que se va a desprender el electrón, sino que va a tener una determinada energía cinética. ¿Sí? Y si se hace incidir una luz, ¿sí?, que tenga una longitud de onda de 400 nanómetros, como va disminuyendo la longitud de onda, fíjense que la energía va aumentando, ¿sí? Entonces ahora, lo primero que se tiene que fijar es si supera o no al umbral. La supera, o sea que va a haber efecto fotoeléctrico, hay extracción de electrones. Y a su vez, estos electrones van a salir con van a tener una energía cinética mayor que la anterior, que la verde. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y si yo hiciera incidir, no aparece en el ejemplo, una luz que tiene justo 2 electronvoltios, estamos en la frecuencia umbral, con lo cual va a haber efecto fotoeléctrico, pero los electrones no van a tener energía cinética, porque solo la energía alcanza para arrancarlos y nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá algo importante, cuando hablamos de la frecuencia, ¿sí?, del fotón, ¿sí?, a medida que mayor sea la frecuencia del fotón, mayor va a ser la energía cinética del electrón emitido. ¿Se entiende eso? Porque mientras mayor sea la frecuencia del fotón, mayor es la energía incidente. Por supuesto que tiene que superar el umbral, o sea, eso siempre. Si estamos por debajo de la energía o de la frecuencia umbral, no importa analizar si es mayor o menor porque no hay efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ahora, una vez que se supere el umbral, mientras mayor sea la frecuencia, mayor va a ser la energía cinética del electrón emitido. ¿Estamos? Y ahora vamos a otro concepto importante. El número de fotones, ¿sí?, mientras mayor sea el número de fotones, mayor va a ser la intensidad de la luz y mayor va a ser el número de electrones emitidos, ¿sí? Y ahí estamos hablando de intensidad. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la frecuencia y la intensidad? La frecuencia me va a dar idea de la energía que tiene el fotón incidente, ¿sí? Entonces ahí yo voy a mirar el umbral. Pero por otro lado, ¿cuántos fotones inciden? ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea el número de fotones, mayor va a ser la intensidad y mayor el número de electrones emitidos. Cuidado, que yo puedo tener muchísimos fotones, pero si no se supera el umbral, no va a haber electrones emitidos. ¿Se entiende? El número de fotones incidentes tiene que ver con la intensidad y con el número de electrones emitidos. ¿Estamos? Mientras que la frecuencia que tengan esos fotones me van a indicar la energía que tiene cada uno. Y eso me va a indicar, primero, si hay o no efecto fotoeléctrico y segundo, cuál es la energía cinética de los electrones emitidos. ¿Cuántos electrones se emiten? Eso va a depender del número de fotones. ¿Se entiende?
Entonces la intensidad es la cantidad de fotones que también va a diferir, o sea, también va a determinar cuántos electrones salen del metal Exactamente. y la frecuencia es la energía que tiene el fotón. Exactamente, o sea, la intensidad te va a determinar. ¿Por qué? Porque por cada fotón sale un electrón. Entonces, el número de fotones que te indica, digamos, mientras mayor número de fotones tenés, la luz es más intensa. Pero cuidado que no me sirve una luz súper intensa si la frecuencia que tienen los fotones no llega al umbral. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, vos recién dijiste que para cada fotón le corresponde un electrón. Sí, O sea que un electrón tiene de energía la constante de Planck. Para no. que sea. Esa es la energía de cada fotón. Después, si la energía del fotón supera el umbral, ¿sí? Va a arrancar el electrón. El umbral es el que te está indicando cuál es la energía para desprender el electrón. Ok. ¿Estamos? Si esa energía es mayor, entonces el electrón no solo que es desprendido, sino que sale con energía cinética. Pero el proceso es de que un fotón interactúa con un electrón, pero ahí ya pasamos a hablar de la intensidad. Ok. ¿Estamos? Sí, perdón, le sigo preguntando. En caso de que sea igual la cantidad de electronvoltios a la frecuencia umbral, Sí. el electrón emitido sale sin energía cinética, por lo tanto se queda en estático. Sí, digamos, va a quedar, digamos, es arrancado de la superficie del metal, pero no tiene energía cinética. ¿Sí? Se queda sin velocidad, no tiene. Sí, exactamente. Y mientras mayor sea, mientras más se supere la energía umbral, con mayor velocidad va a ser desprendido ese electrón. Va a tener mayor energía cinética. Bien, gracias. Entonces la única energía que tiene ese electrón es su misma carga. Sí, por así decirlo. sí. Energía potencial. Sí, ¿estamos? Bueno, ahí un resumen que creo que, bueno, más o menos, la frecuencia, esto es importante, que no se los dije, ¿de qué va a depender esa frecuencia umbral? Y va a depender del tipo de metal, por eso yo recién les di el ejemplo con el potasio y les dije la frecuencia umbral es de, me parece que eran 2 electronvolts, ¿sí? Eso va a depender del metal. Para un determinado material la energía cinética de los electrones va a ser independiente y la intensidad va a depender de los electrones emitidos, ¿sí? Que haya la energía cinética, ¿sí? De los electrones emitidos es independiente de la intensidad, eso es lo que yo les decía recién, va a depender de la frecuencia, porque se tiene que superar la frecuencia, eso es, mientras mayor sea esa energía, mayor va a ser la energía cinética, ¿sí? El número de fotones emitidos es lo que es proporcional a la intensidad, que es lo mismo que lo que hablábamos recién, ¿sí? Y una aclaración importante que tiene que ver con esto de considerar a esta energía como los paquetes. Los electrones que están en el metal van a absorber la energía de un fotón completo o no absorben nada. Por eso hablamos del fotón como el mínimo paquete de energía, ¿sí? Entonces, el electrón que está en el metal puede absorber la